nosotros no somos pirañas. No hago eso, sino hago un movimiento de lateralidad, ¿no? Cuando trato de triturar los alimentos, hago un movimiento de lateralidad para que se triture lo que es los alimentos. ¿Qué más podemos decir, profesor? De que estos músculos van a participar en este proceso de calidad de vida. Pero recuerden que es calidad de vida. Si nosotros tenemos un proceso, buenos dientes, buen proceso de masticación, es calidad de vida. Proceso de masticación o oclusión. Determina los movimientos de la mandíbula. Vamos a ver que el ATM se clasifica como una articulación diartrósica. ¿Por qué es diartrósica? Móvil. ¿Por qué es una articulación sinovial? Porque su fluido, su lubricante es el líquido sinovial. ¿Por qué es una articulación guíneo-arterodial? Porque hace movimientos de bisagra y de traslación. ¿Y por qué es una articulación bicondilia? Porque participa el cóndilo de la mandíbula con el cóndilo del temporal, ¿no es cierto? Entonces, y también es una articulación compleja compuesta. ¿Y por qué es una articulación compleja compuesta? Porque es una articulación libre de movimiento, o sea, hace movimiento también de orbitación. ¿Y por qué es compleja compuesta? Porque prácticamente tenemos un espacio suprameniscal y un espacio inframeniscal. La literatura nos dice que todavía el ATM son dos articulaciones en una supra y una infra debajo del disco, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Si supieras el curso no me haría problema que duermas, pero no sé, ¿tienes hijos? ¿Trabajas? ¿Estás trabajando? Mejor no veo. Si tuvieras hijos, trabajas, ¿cómo se llama? O tienes 5 mujeres, 2 perritos. Yo tengo que ir a darle a comer al perrito ahorita, ¿no? Entonces, tanto te desgastas, ni yo me desgasto tanto que ahorita estoy transpirando, estoy botando saliva hasta como silvestre. Habíamos dicho, profesor, que yo puedo definir boca. No, pero si yo me quiero bañar en exposición de cavidad oral, yo no le voy a decir boca, profesor, yo le voy a decir sistema estomatognático. El sistema estomatognático es Profesor, ¿qué es el sistema estomatognático? Profesor, el sistema estomatognático es un conjunto de huesos, músculos, ligamentos, articulaciones, venas, nervios, que una parte del sistema es la cavidad oral. Entonces, si yo no le quiero decir boca, yo le digo sistema estomatognático, en donde está integrado todo lo que estamos viendo, ¿ya? Profesor, estos músculos de la masticación son músculos, aparte de ser masticadores, son músculos posicionadores. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que estos músculos están en una relativa contracción, porque si estuvieran relajados al 100%, la mandíbula se caería, ¿no? Entonces, estos músculos, como bien decía la señorita, principalmente van a ser músculos elevadores. Van a ser protrusivos, propulsivos, retrusivos, retropulsivos, lateralidad y de dilución. Que ya eso lo verán, no me importa, en oclusión, porque van a ver de que son términos diferentes. Por ejemplo, protrusión, eso llevar a la mandíbula, pero primero llegando vis a vis, y recién pasar adelante. Pero propulsión es un movimiento directo. Pero hay etapas en este movimiento, que ya lo verán un poquito después cuando haga oclusión. Los depresores, ni uno es de los músculos de la masticación. Recuerden que los que abrían la boca eran los suprayoideos. Entonces, como estamos viendo, los músculos de la masticación son músculos posicionadores de la mandíbula. Ahí tenemos atemporal, pterigoideo interno y macetero. Y también hay músculos que principalmente hacen este proceso de elevación, donde tengo macetero, pterigoideo interno y músculo temporal, ¿no? Todos, profesor, estos músculos me tienen que saber, profesor, fácil decía, ¿no? Si son, ¿cómo se llama? Técnicos o son protecistas. Fácil, el profesor. Temporal, su inserción es fosa temporal a la apófisis coronoides. Y sí, es cierto, pero esa definición la dejo para un técnico. Ustedes me tienen que saber todas las inserciones. Y eso justamente en práctica les he dicho. Vienen porque la maqueta es relativo. Si traen la maqueta y no saben el tema, los boto y les pongo cero en la maqueta. Lo que necesito es que sepan y vengan a exponer, y así lo van a exponer. Entonces, todos los músculos de la masticación tienen una inserción superior que es fija, está en alguna parte del cráneo, perdón, y una inserción móvil que está en la mandíbula, ¿ya? Entonces, eso tienen que saber. ¿Cuáles eran nuestros músculos de la masticación? Tenemos al músculo temporal, que tiene forma de abanico, al músculo macetero, que tiene forma cuadrangular, al músculo pterigoideo externo, que tiene 2 fascículos, y al pterigoideo interno, que tiene forma cilíndrica, ¿ya? Todos estos músculos de la masticación están controlados por la parte motora del nervio trigémino.
Entonces, si yo les digo, profesor, ¿qué nervio controla el músculo temporal? Fácil, pues, profesor. Son los nervios temporales anteriores, medios, posteriores, profundos, ramas del nervio mandibular, ramas del nervio trigémino. ¿Ya? Entonces, los 4 músculos de la masticación están controlados por la porción motora del nervio trigémino. Empecemos, profesor, por el músculo temporal. ¿Qué puedo decir del músculo temporal? Que es un músculo plano, es un músculo que tiene forma de abanico, es un músculo que tiene 3 grupos de fibras. ¿Y cuáles van a ser sus inserciones superiores? La línea temporal inferior del parietal, toda lo que es la fosa temporal, la cara profunda de la aponeurosis del músculo temporal y la cara interna del arco cigomático. Inserciones superiores. ¿Cuáles van a ser sus inserciones inferiores, profesor? Se va a insertar, todas las fibras se van a unir en un tendón y se va a insertar en la apófisis coronoides, pero no solo se queda, profesor, en la apófisis coronoides. Va a ir al borde anterior de la mandíbula y se va a continuar sus fibras a la línea oblicua interna y a la línea oblicua externa, que es el punto de inserción del músculo macetero. Y justamente en esta intersección encontramos a la cresta bucinatriz. Muy bien, señor. Ahora dígame cuál es el nervio que controla este músculo. Fácil, profesor. Son los nervios temporales anteriores, medios y posteriores, profundos, rama del nervio mandibular, rama del nervio trigémino. Muy bien, señor. Ahora, ¿cuál es su función? Su función de este músculo, profesor, es elevador y hace retrusión. Ah, ya, profesor. Entonces, el músculo macetero se va a ubicar en toda esta fosa temporal, que, por cierto, ¿quién lo forma? El hueso frontal, ala mayores del fenoides, escama de hueso temporal y, por supuesto, la línea curva temporal, la línea curva temporal inferior del hueso parietal. Profesor, entonces ahí tenemos a nuestro músculo temporal, que, como estamos viendo, tiene grupos de fibras y que van a formar un tendón y se van a proyectar hasta lo que es la apófisis coronoides, pero no solo se queda ahí, llegan a línea oblicua interna, línea oblicua externa, cresta bucinatriz y hasta la inserción del músculo macetero. Este músculo temporal tiene 3 grupos de fibras: fibras anteriores o verticales, fibras medias oblicuas y fibras posteriores casi horizontales. Las anteriores solo elevan la mandíbula, las medias elevan la mandíbula y hacen una ligera retrusión, y las posteriores hacen una retrusión máxima, que vendría a ser que ponen al cóndilo en la parte más posterior de la cavidad glenoidea. Entonces, nuestro músculo temporal tiene fibras anteriores verticales, fibras medias oblicuas, fibras posteriores casi horizontales. ¿Sí? ¿Correcto? Ya está. Macetero. El macetero, profesor, lo que tienen que recordar es que es un músculo rectangular o cuadrangular, pero tiene 2 fascículos. Un fascículo antero externo superficial y un fascículo posterior interno o profundo. ¿Dónde se inserta el fascículo antero externo superficial? Hablamos del arco cigomático. Entonces, mire, su origen: 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático, el borde inferior del hueso malar. ¿Y a dónde va a ir, profesor? Va a ir a lo que es... Ah, no, estamos mal. Profesor, 2/3 anteriores de lo que es el arco cigomático, borde inferior del hueso malar y también la apófisis piramidal del maxilar superior, que se acuerdan que se continuaba acá. ¿Y a dónde van a ir, profesor? A la cara externa del ángulo de la mandíbula y a la parte externa de la rama mandibular. Ah, ya, profesor. Su fascículo posterior interno o profundo, ¿dónde se va a insertar? En el tercio restante del borde inferior del arco cigomático, pero también en la cara profunda del arco cigomático, cara interna. ¿Y de ahí a dónde va a ir? ¿Llegan al ángulo? No, ya solo se quedan en la cara externa de la rama. ¿Qué nervio controla, profesor, a este músculo macetero? Fácil, profesor, es el nervio maceterino, rama del temporomaceterino, rama del nervio mandibular, rama del nervio trigémino. Y así lo tienen que decir, ¿ya? Profesor, ¿y cuál es su función? Solo es elevador. Recuerden que este es el músculo más potente del cuerpo, casi tiene 120 a 130 newtons por centímetro cuadrado, y si ustedes ven cuando muerden los Pedros Pingu, no se pueden soltar porque es un músculo potente, ¿no? Acá, no sé qué mira, pero ¿por qué miras? Se habla de claro que... Músculo macetero. Entonces, ¿qué tenemos acá, profesor, en rojo? Y supongo que la maquetita estará representada así, ¿no? Fascículo superficial o anteroexterno, que está en rojito, fascículo posterior interno o profundo. Entonces, profesor, ¿dónde se inserta el fascículo superficial? Fácil, profesor. Esto es el arco cigomático. El fascículo anteroexterno superficial se inserta en los 2/3 internos del borde inferior del arco cigomático.
También van a ir a lo que es el hueso malar y hasta la apófisis piramidal del maxilar superior próximo. Y su inserción móvil va a ser en la cara externa del ángulo de la mandíbula y el cuerpo de la rama ascendente. Muy bien, señor. Levanto, diseco lo que es el músculo macetero superficial y encuentro al macetero profundo. ¿Dónde se inserta, profesor, el macetero profundo? En el tercio restante del borde inferior del arco cigomático, en la cara interna del arco cigomático, pero este músculo ya no va hasta el ángulo, solo a la cara externa de la rama mandibular, ¿no? Y ahí tengo al macetero profundo, ¿sí? Ya el nervio hemos visto. Profesor, pterigoideo externo o pterigoideo lateral también que se conoce. Empiezo con una imagen para que lo entienda. El pterigoideo externo, que también se conoce como pterigoideo lateral, también tiene dos fascículos. Un fascículo esfenoidal, que se inserta en la ala mayor del esfenoides, y un fascículo pterigoideo, que se inserta en la cara externa del ala externa del apófisis pterigoides, pero no solo ahí, sino en la cara lateral del apófisis piramidal del hueso palatino, porque el hueso palatino es el que cerraba la apófisis pterigoides. El fascículo superior va a insertarse, ¿dónde? En la cara anterior del disco o menisco articular, que es una porción cartilaginosa que da armonía al ATM, en la cápsula articular y en el cuello del cóndilo. Y el fascículo pterigoideo solo va al cuello del cóndilo. ¿Ya? Eso, porque fácil es decir un técnico. ¿Dónde se inserta el pterigoideo externo? O el lateral. La apófisis pterigoides al cuello del cóndilo. Eso sí, es válido, pero ustedes pues no son técnicos. Y yo les voy a exigir esto. Bueno, para su buena suerte, en práctica supongo, también les va a exigir la doctora, porque si fuera por mí, si no saben esto, los voto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también es parte, ¿no? Ya hemos dicho de que hay temas maxilar, mandíbula, no se puede olvidar. Esto tampoco, ¿ah? Esto tampoco, ya, si no, no pasen para el semestre, porque ¿qué van a hacer? Otra vez, profesor, pterigoideo externo lateral. Miren, acá tenemos en varias imágenes, fascículo superior o esfenoidal, fascículo inferior o pterigoideo, fascículo esfenoidal, fascículo pterigoideo. ¿Dónde se inserta el fascículo superior esfenoidal? Ala mayor del esfenoides, bóveda de la fosa cigomática, o sea, techo de la fosa cigomática, y la cresta esfenotemporal. ¿Dónde había una cresta esfenotemporal? En la cara externa del ala mayor del esfenoides. Y el fascículo inferior o pterigoideo se inserta en la cara externa del apófisis pterigoides y en la porción externa del apófisis piramidal del hueso palatino. Esto, ¿no? Les pregunto en teoría para hacerlos confundir. Sus inserciones inferiores, profesor, ¿dónde va a ser? El fascículo superior va a la cara anterior del disco articular o menisco articular, a la cápsula articular, que es esto, que es el ligamento capsular, es una membrana que envuelve el ATM, y a la parte interna del cuello del cóndilo. Y el fascículo pterigoideo solo va al cuello del cóndilo, ¿no? Entonces ahí también otra vez tenemos otra literatura, ¿no? Fascículo superior, más pequeño que el inferior. ¿Dónde se inserta? En lo que es la superficie infratemporal del ala mayor del esfenoides y se inserta en la cápsula articular, borde anterior del disco y el cuello del cóndilo. Si hablamos ya un poquito de función, activos en lo que es la mordida y la protrusión, que ahorita vamos a ver. Y el fascículo inferior va de la cara externa del ala externa del apófisis pterigoides y de la cara externa de la apófisis piramidal del hueso palatino. Y ahí van solo al cuello del cóndilo. Función, lateralidad y protrusión, ¿no? Entonces, pterigoideo externo, fascículo superior o lateral, pterigoideo externo, fascículo pterigoideo del pterigoideo lateral o externo. Función, si los dos pterigoideos se contraen, la mandíbula va para adelante. Entonces, si yo en el examen teórico les pregunto, ¿qué músculos hacen protrusión mandibular? La contracción de los dos pterigoideos externos, ¿ya? Y también hacen lateralidad o diducción con su otro hermano, que es el pterigoideo interno, ¿ya? Profesor, si se contrae el pterigoideo del lado izquierdo, la mandíbula va para el lado derecho. Si se contrae el pterigoideo del lado derecho, la mandíbula va para el lado izquierdo. Entonces tienen una función antagónica, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Entonces, bueno, para practicar, miren, a ver, ¿qué sería esto? ¿Qué? Macetero. ¿Ustedes no? No, bucinador. Muy bien, señorita, bucinador. Bucinador, músculo de la mímica. Pterigoideo interno, pterigoideo externo, fascículo superior, fascículo inferior. Pero ya, los perdono porque no he hecho mímica, ¿no? Pero ya, bucinadore. ¿Qué sería esto? La cápsula articular, ¿no? Cápsula articular del ATM. ¿Qué sería esto si esta es la apófisis estiloides?
músculo estilo. ¿Ah? El músculo estilo. Muy bien, estilo. No. Muy bien, Kennedy. El ramillete de río. ¿Quieres aprobar? Quieres aprobar, pero no te va a estar bien. Ya. Los Y esto- estilos de estilo. Exactamente, muy bien, señorita. ¿Y esto? ¿Vientre posterior del? Digas. Exactamente. Estas preguntas no vienen en práctica, pero para el práctica. Pterigoideo interno, profesor. El pterigoideo interno dice que tiene forma cilíndrica. Profesor, ¿dónde se inserta? Facilito, pues, profesor. Fosa pterigoidea y en la cara posterior de la apófisis piramidal a la cara interna del ángulo de la mandíbula por debajo del conducto para el nervio dentario inferior. Profesor, lo que no hablamos, no les dije. Profesor, ¿qué nervio controla al pterigoideo externo? Es el nervio pterigoideo externo, rama del témporo bucal, rama del nervio mandibular, rama del nervio trigémino. ¿Ya? Entonces el nervio pterigoideo externo, rama del témporo bucal, rama del nervio mandibular, rama del nervio trigémino. ¿Ya? Ya. Entonces el pterigoideo interno, profesor, regresando, se inserta de la fosa pterigoidea, la cara posterior de la apófisis piramidal, a la cara interna del ángulo de la mandíbula. Fácil, profesor, es un músculo cilíndrico. ¿Qué nervio controla este músculo? Es el nervio pterigoideo interno, que también se conoce como nervio pterigoideo medial, rama del tronco común, rama del nervio mandibular, rama del nervio trigémino, ¿no? Función, profesor, este es músculo elevador de la mandíbula y con su otro mano hace diducción, ¿sí? Ahí está otra literatura donde nos habla inserciones, función e inervación del pterigoideo interno. Esto tienen que ser para práctica, o sea, no es solo traer la maqueta, sino así tienen que... Y así, falta un punto y coma, no sea. Esto lo tienen que saber de memoria igual que maxilar y mandíbula. Y si no, caballero, pues entonces, el próximo, no sé cómo era. Entonces, ¿qué músculo es este? Músculo, sí, este. Pterigoideo interno. Este, pterigoideos externos o laterales, ¿no? Sí, está bien. ¿Ya? ¿Qué músculo es uno? ¿Por qué? ¿Dónde se inserta? Muy bien, señorita. Apófisis coronoides. El 2. ¿Por qué? ¿Dónde se inserta? Muy bien, cuello cóndilo. 3. Pterigoideo interno, porque está por dentro, profesor, y se inserta en la cara interna del ángulo de la mandíbula. Y 4. Externo. Ay, Dios mío. Paciencia, ¿no? Paciencia. Profesor, todos estos músculos, profesor, hacen este proceso de masticación. Eleva, protruye, recluye y hace lateralidad. ¿En alguno de estos se mencionó que abre? No. ¿Cuáles son los músculos que abren? Eran los músculos suprayoideos, que ya los conocen. Genioideo, miloyoideo y el vientre anterior del bigástrico. Profesor, a los músculos de la masticación se conoce como supramandibulares, porque están encima de la mandíbula. Y a los músculos submandibulares, que son suprayoideos, son los músculos que descienden o abren la boca. ¿Ya? Que me parece que los pregunté y lo voy a pasar rápido porque ya los hemos visto cuando hicimos cuello, ¿no? Entonces, ya saben que este es el músculo genioideo, miloyoideo y vientre anterior del bigástrico. Sí, los conocen, ¿no es cierto? Ustedes son chicos inteligentes. Como han dado el examen teórico muy bien el primero, saben esto, ¿no? Profesor, quedemos entonces. ¿Cuáles son los músculos que abren la boca o descienden la mandíbula? ¿Cuáles son? Los superiores, el genioideo, Ya está, los infrayoideos. ¿Cuáles son elevadores? músculo Temporal. Y ¿cuáles hacen la protrusión mandibular? La contracción de los dos pterigoideos externos. ¿Y quiénes hacen retrusión mandibular? Las fibras horizontales del temporal y el vientre posterior del bigástrico. ¿Y cuáles son los que hacen diducción? el pterigoideo interno, el pterigoideo externo. Nada más. Y me he puesto el rincón del barro para que estés hablando. Porque hasta eso